¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a La Bancada. Estamos con toda la información del Congreso, de la Cámara de Diputados en un fin de semana con mucha información, más que nada en la Casa Rosada, pero con temas que seguramente van a repercutir por estas zonas. ¿Cómo le va, señora Constanza Cotiviñas? ¿Qué tal, Mauricio? Señorita, antes que me diga, me corrigen. No, era bueno, más que nada por el nombre. Está bien, señorita, no pasa es lo nada. mismo. ¿Todo bien? Bien. ¿Usted bien? Muy bien. ¿Pasó bien el fin de semana? Sí. Señora Silvia Intenso. Ratcher, ¿está bien? Está muy bien. ¿Está todo mal en decir orden. señorita? Creo que no, es anticuado eso Una para mí. señora a esta altura. Es señora, claro. Sí. ¿Yo? Es señora, No, sí, yo está- por mi caso. Pero ella también, ¿o no? Yo no me autopercibo, pero... ¿No te pasa autopercibís, nada. No, señora? No me autopercibo, señora. ¿No? No. ¿Qué te falta? Años. Años. Ah, es una cuestión de edad. Yo por años soy señora. Claro, hay que ¿Qué ver más? cuándo es el límite, ¿no? Porque es cuando empieza, tenés que poner un umbral. ¿Cuál sería el límite? Ahora me deja la curiosidad. Ay, para señora, y 50. 50. Pero sí, un falta montón. un montón. Un Tremendo. montón. Bueno, Sí. bien, Silvia. Todo bien. ¿Ustedes Trabajaste mucho bien? el fin de, ¿eh? Me ¿Eh? dijeron. Trabajaste mucho. Y un poco de trabajo con todo el tema de la renuncia de Adorni, justo 2 horas antes del partido, que uno ya se estaba preparando para irse a otro No evento. era tan importante el partido. Siempre Un juega partido de cuando juega color Argentina. ahí, o sea, Partido no. relajado. Relajado. No Sí, teníamos cuando presión. juega Argentina siempre Es un estamos plan, como... pero no era. Es un no era- plan. Es un plan, exactamente. Tenía cumpleaños, todo, así que era un plan. Títulos del día. Diego Santilli, nuevo jefe de gabinete. El presidente Javier Milei lo confirmó en el cargo tras la salida de Manuel Adorni. La jura será mañana a las 16 horas. Sesión en el Senado. Esta semana se debatiría la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, la ley hojarasca y pliegos judiciales. Y una de las citas de comisiones de esta semana es el miércoles a las 11 horas. Es la Comisión de Legislación Penal, donde se debatirá el proyecto que establece un régimen para prevención de delitos en espectáculos deportivos. Bueno, tenemos obviamente la información del fin de semana, que fue un poco con la que nos fuimos el viernes, ¿no? Sí. Hace 10 días nos habíamos ido con la noticia de que Adrián Rabier era el vocero presidencial, y el último viernes con el rumor que después se confirmó de que un exdiputado, Diego Santilli, fue diputado en varias ocasiones, la última terminó el 10 de diciembre, ahora va a ser ni más ni menos que jefe de gabinete, venía siendo ministro del Interior, y una noticia que nos sorprendió por los meses que llevamos con esta denuncia que carga sobre sus espaldas el jefe de gabinete Manuel Adorni, quien sigue considerándose inocente. También lo consideró el presidente Javier Milei, que habló anoche y lo respaldó, pero finalmente se corrió del cargo y, Silvia, tenemos nuevo jefe de gabinete. Exactamente, tenemos nuevo jefe de gabinete que va a asumir mañana. Este jefe de gabinete tiene una larga trayectoria política y de gestión. No olvidemos que fue vicejefe de gobierno con Horacio Rodríguez Larreta, tuvo a cargo de la seguridad y bueno, Y a cargo del ministro de Ambiente también fue de Macri, en la ciudad de ministro Buenos de Aires. Ambiente de Sí. Macri también en la ciudad de Buenos Aires, y ahora venía como ministro del Interior y teniendo muchos vínculos con los gobernadores, porque desde que se desató el escándalo del jefe de gabinete, las acusaciones contra el jefe de gabinete, los gobernadores preferían verlo al ministro del Interior. Sí, igual antes tampoco lo veía mucho al jefe de gabinete. Yo creo que desde que asumió Santilli en diciembre se monopolizó el vínculo. De hecho, el Ministerio del Interior es un poco para eso. Pero ahora está este tema de que fusionan, como Ya está. pasó con Francos, Sí, jefatura y ministerio, ¿no? sí, porque digamos Santilli quiere conservar los vínculos con los gobernadores, las negociaciones. Entonces considera que no hace falta tener Ministerio del Interior, va a ser un secretario del Interior, posiblemente sea Gustavo Coria, es lo que se está hablando, que es un hombre de confianza de Santilli, y sí no va a estar dentro de la jefatura de gabinete que estaba hasta ahora, es la Secretaría de Medios. Da Secretaría de Medios, exacto, que va a ser parte de Presidencia. Va a ser parte De de la Secretaría Presidencia. General de Presidencia. Constanza, ¿qué puede cambiar en el Congreso a partir de esta relajación? Porque uno ve hoy, por ejemplo, el cronograma y ya está suspendida la Comisión de Asuntos Constitucionales de el mañana, que iba a tratar este tema de la interpelación. Hace muchos meses que el tema ronda,
Se terminó el tema, más allá de las consecuencias políticas. ¿Qué puede cambiar? Bueno, básicamente cambia la agenda completamente de esta semana. Algunos de los puntos centrales que venía trabajando la oposición y también parte de los aliados del gobierno tenía que ver con esta convocatoria a la comisión de mañana a la tarde. Lo mismo sucedía en el Senado, en este caso el miércoles, obviamente, ¿no? Por cuestiones lógicas, ambas comisiones están suspendidas porque ya, por supuesto que no tiene ningún tipo de sentido avanzar en esos temas ya resueltos. No se puede echar durante a un el fin de funcionario que no semana. existe. Digamos. Exactamente. Y lo cierto es que la gran pregunta es si el oficialismo va a, entiendo yo que sí, que es obviamente el objetivo, con una reunión también de Karina Milei con legisladores programada para el miércoles de esta semana a la mañana, encauzar la agenda parlamentaria. Es decir, volver al ruedo con todos los proyectos que el oficialismo ya había enviado al Congreso y que de alguna manera, lo vimos la semana pasada, ¿no? En la Cámara Alta, se trababan a partir de la no resolución del tema Adorni y a partir de ahora entonces la intención sería poder volver con la agenda oficialista. Ayer escuchaba al presidente que decía, pero ojo, nosotros pudimos tener muchos proyectos convertidos en ley y se refería sobre todo a la agenda del verano, que terminó por un poco después con glaciares, estuvo en reforma laboral, también hay Super Riggi que ahora fue aprobado, que falta el Senado, pero creo que efectivamente, a partir del caso Adorni, no tuvo la velocidad que venía teniendo la agenda. O sea, la tuvo hasta mediados de marzo, abril. Es poco tiempo, estamos hablando de 2 meses, 2 meses y pico, que fueron intensos, ¿no? En este tema. Sí, sí, sí. Lo cierto es que vale la pena, ¿no? Hacer esa salvedad, poner un asterisco sobre esto que mencionábamos recién, justamente porque la semana pasada se avanzó en esta misma Cámara con una sanción definitiva, como es el caso del pago de los holdouts, y también con una media sanción respecto del Super Riggi, que ahora gira al Senado. Sin embargo, en la Cámara Alta es donde estaba quizás más difícil poder avanzar con estos temas que vimos. La caída de la sesión de la semana pasada por falta de quórum. Con anterioridad también que se retiró el tema de inviolabilidad de la propiedad privada en una sesión que se termina empiojando por varios motivos, pero uno de ellos también tenía que ver con Adorni. Entonces, bueno, había quizás más dificultades en el Senado para poder avanzar. Senado que tiene además una carga importante de proyectos. Todavía pendientes, dentro de ellos la reforma electoral. Está nada concentrado, más y nada menos. Eso estaba hoy hablando con algunas personas, quedó todo muy concentrado en el Senado, tiene una carga importante de proyectos justamente que venían con cierta lentitud y no se pudo sesionar la semana pasada, no se pudo sesionar hace 10 días. ¿A partir de ahora se acelera, Silvia? Bueno, a partir de ahora, entre mañana y el miércoles hay labor parlamentaria. Algunos dicen el martes, otros dicen el miércoles a las 18. Lo que está claro es que va a haber sesión el jueves. Está ya confirmado eso. Sí, sesión va a haber el jueves. Proyecto de propiedad privada, vamos a ver cómo son los cambios en el tema de la eliminación de las restricciones para que los, de los empresarios extranjeros puedan comprar tierras. Se habla de 2 reformas ahí. Una, en el caso cuando participe un país extranjero, que sea el Congreso el que autorice. Y otra es de poner un límite en la cantidad de kilómetros que pueda tener un empresario. Ya está el dictamen, porque el otro día supuestamente se iba a aprobar. El dictamen está. No, digo, la versión que se va a aprobar recinto. No está. La versión que yo que sé que estaba, no tuve la posibilidad de leerla, pero sé que había una versión 12. Hasta la semana pasada había una versión final 12, eso decía el documento. Vos estás diciendo que se modificó 12 veces el dictamen. Sí. Exactamente. Está, pero y la ley Hojarasca que no hay problema. Pero que negocien un espejo, ¿no? Porque si no después acá se va a complicar. Hojarasca tiene que salir, ¿o no? Sí, no hay problema. No hay problema. Y los pliegos judiciales, porque hay un pliego que tienen que aprobar, porque si no, el juez va a tener que jubilarse, el de Víctor Pesino. Hay tiempo hasta fines de julio. Hay 27 de julio cumple los 75 años. Y ahí en más o te jubilás o el Congreso te da 5 años más. Vamos a repasar algunos tuits que hubo este fin de semana respecto a el nuevo. Lo que estamos viendo acá es la asunción de Diego Santilli como ministro del Interior. La jura se va a hacer mañana, ¿no? Mañana a las 16 horas. Hubo un cambio de horario. Va a ser a las 17:30 horas. 17:30 horas. Vamos a ver una escena similar, sin Adorni, obviamente. Que ahí está, el resto es el gabinete, esto es el Salón Blanco, esto va a ser mañana, insisto, esta imagen es de diciembre, y vamos a repasar algunas
algunas declaraciones que hubo este fin de semana, unos tweets que vamos a ir poniendo en pantalla sobre la asunción de Santilli. Cuando quieran, estamos para comentarlos. Tiene que ver, insisto, con la decisión que toma el presidente de cambiar el jefe de gabinete. Acá lo vemos a Diego Santilli, ¿no? Cuando directamente plantea que, de alguna manera confirma que asume en la jefatura de gabinete. Habla de un desafío importante, el más importante de su vida. Una persona que, recordemos, como dice Silvia, tuvo una gran cantidad de cargos públicos, pero ninguno de esta envergadura, ¿no? También Martín Menem felicitó a Adorni por su asunción. Vamos a ir viendo el tuit de Menem, ¿no? Martín Menem, que dice: felicitaciones, Diego Santilli, por tu designación como jefe de gabinete. Conozco tu dedicación, tu profesionalismo y la fuerza que le pones a cada desafío. Sabes que voy a acompañarte y ayudarte en todo lo que haga falta para seguir construyendo la Argentina que queremos. Y arroba a los dos, Martín Menem, a Javier y a Karina Milei, ¿no? Lo que es un domingo que hubo varias reuniones que tuvieron en Olivos, ya sea Santilli, Menem y los hermanos Milei. También habló Javier, el nuevo vocero presidencial. El día de mañana los equipos del jefe de gabinete saliente Manuel Adorni y su reemplazante Diego Santilli trabajarán en una transición ordenada de la cartera. Esto informó ayer, o sea que esto seguramente va a estar pasando hoy. Y lo que recién decía Coti, la jura inicialmente estaba prevista para el 30 de junio a las 16 horas en la Casa Rosada. Esto se trasladó, nos acaba de informar la señorita Viñas, que es a las 17:30 va a ser la jura el día de mañana martes. Patricia Bullrich también se refirió al tema, jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza. Muchos éxitos en este nuevo desafío Colo. Sabemos que le dicen Colo porque es colorado. Vamos a acompañarte del Congreso para estar a la altura del cambio que eligieron los argentinos. Si queremos cambiar el país de verdad, teníamos que dejar de lado las distracciones, dice Bullrich. Un mensaje a lo que ella considera seguramente una tardía salida de Adorni, y discutir las leyes importantes que impulsa el presidente. Y por último, Silvana Giudici, una de las diputadas, vamos a decir, lo más relevantes que tiene el bloque de La Libertad Avanza, cercana a Patricia Bullrich, la encargada del manejo diario legislativo de la bancada. Felicita a Santilli: no tengo duda de tu capacidad para desempeñar este nuevo rol. Seguiremos trabajando juntos en la agenda parlamentaria y en las reformas que faltan. Gran decisión. Milei concluye con un gran decolo. Esto es Silvana Giudici, diputada nacional de La Libertad Avanza. Bueno, más o menos estas fueron las principales repercusiones que tuvo el evento político, el hecho político del fin de semana, que tiene que ver con un nuevo jefe de gabinete. Cuando decimos nuevo jefe de gabinete, Viñas, es porque este es un gobierno bastante particular, ¿no? Si uno piensa en el gobierno anterior, tuvimos los primeros 2 años un solo jefe de gabinete, después cambió, ahí apareció Mansur, después terminó Rossi, hubo un par de... ya en el final del gobierno, como parte de una crisis propia del gobierno, pero 2 años fue Cafiero. Ni hablar, Macri tuvo 4 años a Peña, pero siempre el cambio era por ahí en la mitad de mandato, como mucho. Me acuerdo 2013, en su momento Cristina también cambió, 2009 también. Acá estamos en un 60% del gobierno y hubo un montón de jefes de gabinete, 4. Cuarto es. Sí, es el cuarto. Santilli es el cuarto. Nos va a jefe de explicar gabinete por de la qué gestión. pasó esto Silvia, porque es la que tiene Por experiencia, supuesto. la que sabe. Silvia, ¿qué pasó? Porque no era así esto. Explícame, no sé. Bueno, en el primer caso, el jefe de gabinete en Vamos a ir pose... viendo con placas todo Sí, el bueno, detalle. vamos a empezar con nuestras placas. El ministro del Interior, Diego Santilli, será el 4º jefe de gabinete del Gobierno Nacional y asumirá, bueno, mañana a las 17:30, como decía Coti, Primicia de Coti. sí, en reemplazo de Manuel Adorni. Bueno, en el primer caso, en el caso de Pose,
duró poco tiempo. Ujú. No Digamos, duró nada. era una Llegó a persona... hacer un informe en el Senado el 20 de mayo del 2024 y Mirá, si Era- te acordás la fecha. Wow. 28 de mayo. Era un dirigente En mayo. cercano a Milei, con muy poca experiencia en los temas políticos, Nula. nula, y se notó en la gestión. El comentario era respecto de Pose justamente que no se le conocía la voz. ¿Se acuerdan? No, ese día que fue al Senado fue tremendo porque leía, agarraba el apunte y leía las respuestas y tenía un diálogo tan apático que finalmente bueno, fue la única vez que se le conoció la voz. Ujú. Era una persona conocida en la vida corporativa. En la vida de Milei. corporativa, pero no en la vida política. No, bueno, es que nadie tenía vida política ahí, entonces era... Pero bueno, finalmente eso cambió, se fue. Eso cambió, vino Guillermo Franco, que estuvo Que ese sí hasta- sabe. a ese sabía de política, tuvo Amigo de muchos Rascher, cargos. de cuando fue diputado, ¿o no? Ah, Lo mira. conocía, ¿no? ¿Cómo era diputado? Ahora contame todo. ¿Cómo era como diputado? No, era bastante participativo. Mirá, Era bastante hablaste participativo. bien, Franco. Y más que Santilli nunca le gustó ser diputado. ¡Oh, qué fuerte! A Santilli, recordamos que vos lo conocés cuando fue diputado del PJ, Sí. en esa época. Creo que coincidieron con Franco, casi 2001, la Exactamente. crisis de 2001, estaban por ahí. Siempre le gustó la gestión. Nunca Coti le gustó... estaba por nacer en ese momento. Coti todavía no había nacido. No había capaz. nacido, sí. Santilli siempre le gustó la gestión. Claro. Vino acá por una necesidad política, pero siempre le gustó la gestión. Después fue senador 2 años, Claro, pero 2013-2015, antes de que Macri asuma como jefe de gobierno. como presidente. Él Como se presidente. va de la gestión pública. Como subjefe de gabinete como vicejefe de gobierno de la ciudad. Claro, el candidato en 2015. En el Entre 13 y 2015, 15 es senador y después renuncia a su banca. Exactamente, porque va de segundo de Larreta. De Larreta. Bueno, decíamos, entonces ya vimos ahí la placa, entonces reemplaza a Adorni, mañana a Adorni. 17:30. ¿Y qué había pasado antes? Bueno, digamos, Antes de Adorni. antes de Adorni, O después, contame, ¿por qué hay 4 jefes de gabinete? Ahora bueno, porque después vino Franco, después vino Adorni, en octubre del año pasado, en octubre del 2025, no estuvo tantos meses Adorni. Diciembre. Diciembre asume, claro. Diciembre. diciembre asume y está hasta ahora como jefe de gabinete, 6 meses fueron. Y sí, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, sí, 6, 7 meses, sí. Bueno, se va porque ya, digamos, estaba trabando la gestión de gobierno, había trabado la actividad parlamentaria, especialmente en el Senado, donde estaba más complicada la actividad parlamentaria. El jueves, Patricia Bullrich decidió que no haya sesión, mantuvo a sus senadores de pie para evitar que haya quórum. El peronismo le ayudó también, tampoco dio quórum. Pues si sentaban los peronistas seguramente había quórum. Los únicos que estaban sentados eran los dialoguistas. Bueno, se supone que ahora, con la partida de Adorni, se va a destrabar la gestión. Sí, le aclaro que en diputados mañana, martes, si Adorni, el jefe de gabinete, había dictamen de los proyectos que proponían interpelarlo. Y el Iba a haber dictamen, y el digamos. miércoles en Y el el Senado. miércoles iba a haber dictamen en el Senado, o sea que después las agendas se iban a acomodar. Se hablaba de una sesión el 8 de julio en el Sí. Senado, y acá como mucho iba a ser, si no era el 8 del 15, pero íbamos a ir a las vacaciones de invierno con una agenda de interpelación. Era insostenible. Era insostenible Era para el insostenible. gobierno, no se podía hablar de otro tema, no podía mostrar nada, ni siquiera algún, digamos, alguna parte de la gestión que estaba bien, como No, la baja los la datos, o sea, inflación. tenemos datos Algunos económicos datos buenos. que eran beneficiosos para el gobierno tampoco los podían mostrar. No, bueno, y el primer también síntoma que hubo, o el primer cambio, la primera decisión que toma el gobierno es justamente poner a un vocero nuevo, a Ravier, economista, con un perfil distinto para intentar justamente poder retomar esa agenda. Que dijo que no iba a hablar de temas parlamentarios. Claro, y que mañana va a dar su primera conferencia Es de difícil prensa este lugar, a ¿eh? las 11 de la mañana. Sí. Así que bueno, veremos Pero su Javier desenvolvimiento empezó con del un discurso exdiputado. muy amigable con los Muy periodistas. diferente, el perfil muy distinto, pero bueno, también hubo ahí un puntapié del gobierno sin retirar a Adorni. Ahí vemos el tuit en pantalla donde Ravier anuncia que mañana a las 11 de la mañana va a brindar
su primera conferencia de prensa en esta nueva etapa de gobierno. Bueno, definitivamente, ¿no? Este fin de semana cambió mucho el escenario y ahí es también donde confirma que efectivamente va a ser a las 5:30 de la tarde la jura de Diego Exactamente. Santilli. Bueno, Bueno, sigamos con la plata. Santilli será el número 23 Upa. jefe de gabinete desde que se creó. El cargo establecido en la Constitución en 1994. Con el fin de ser el responsable de la administración del gobierno y actuar como enlace entre el gobierno y el Congreso. Y ser un fusible. Nunca fue un fusible el jefe de gabinete del presidente. Nunca, sacando al jefe de gabinete, se pudo salvar ni Fernando de la Rúa, ni que se tuvo que ir antes en medio de una gran crisis económica y social. Digamos, no funcionó con la idea con la cual Raúl Alfonsín propuso incorporar el jefe de gabinete dentro de la Constitución Nacional. No tuvo ese fin. Tampoco es una situación rara, porque el jefe de gabinete se supone que es el que maneja toda la administración, pero decime qué influencia tiene en las decisiones que toma el Ministerio de Economía. Ninguna. Bueno, la influencia que tiene que lo pueden denunciar, Sí. básicamente. O sea que tiene que supervisar. Es como un Tiene que supervisar. pararrayos entre palabras de Marcos Peña, que sé que lo vas a nombrar. Es un pararrayos entre el presidente y los ministros. Bueno, sigamos. La nueva estructura de la jefatura de gabinete absorberá la función del Ministerio del Interior, como veníamos diciendo. Mientras que la Secretaría de Prensa, la Secretaría de Prensa a cargo de Fabián Fernández y el vocero presidencial Adrián Ravier van a pasar a depender de la Secretaría General de la Presidencia. Hasta ahora dependían, digamos, Adorni había absorbido esas funciones también. Claro. Lo cual fue un grave error porque nunca pudo terminar de diferenciar su función de vocero con su función de jefe de gabinete. Primer jefe de gabinete. Primer jefe de gabinete fue, vos no habías nacido, Eduardo Bauzá, No, sí, había nacido. Hombre Había nacido. de- No es tan chica. Parece, hombre de pero- Carlos Menem, hombre, digamos, del riñón de Carlos Menem, el gran negociador de su reforma constitucional, que estuvo entre el 8 de julio de 1995 y renunció el 5 de junio de 1996, ya estaba bastante enfermo. La cuando primera renunció. exposición de un jefe de gabinete fue la de Bauzá y Silvia y su compañero Leo Frede estaban en el palco. Estábamos en el palco, Estaban en el palco, exactamente. los dos, ahí. Y sí, vos porque fue en el estabas en una guardería. 95. en ese momento. Sí, exactamente. Tenías 2 años, si mal no recuerdo. Bueno, y el jefe de gabinete que más tiempo tuvo en el cargo, ¿quién es? Marcos Peña tuvo Eh. los 4 años de Mauricio Macri. No hubo otro caso igual. ¿Cómo olvidarlo? Es el jefe de gabinete que los 4 años. Tuvo los 4 años, vino bastante al Congreso, por lo menos hasta que perdieron las PASO, venía en forma quería venir regular. siempre, le decían no venga, mandá el informe, pero mandó el informe escrito hasta el último día. Hasta el último día. Bueno, había otro jefe de gabinete, te voy a contar, Sí. que había acuerdos entre los peronistas y los radicales para no escucharlo. ¿Cuál? Jorge Rodríguez. No, Era más tremendo. aburrido que chupar un clavo. Era muy aburrido. Entonces acordaban, que lo presenten Que lo presente central. por escrito. Gracias, Silvia. Gracias por el detalle, ¿no? Digo, Sí. por el detalle de todos los jefes de gabinete. Y mañana, recordemos, 17:30, asume Diego Santilli en un acto en la Casa Rosada. Pausa, enseguida volvemos con más La Bancada. Leyes en un minuto. Régimen de incentivo para medianas inversiones. El Gobierno Nacional reglamentó el RIMI, un nuevo régimen diseñado para las pymes. El objetivo es apostar por la innovación, el crecimiento y la creación de empleo. Enmarcado en la Ley de Modernización Laboral, el RIMI fortalece la producción local y dinamiza las economías regionales. El nuevo sistema ofrece previsibilidad y beneficios fiscales clave para fomentar inversiones tales como devolución acelerada de IVA, estabilidad normativa, reducción en la alícuota de ganancias y exenciones para importar bienes de capital.
Fomenta inversiones en sectores estratégicos. Esto significa generar condiciones favorables para cualquier pyme que desee adherirse a este sistema. El régimen se adapta al tamaño de cada empresa con escalas que comienzan en los $150.000 de inversión. Con este marco, Argentina da otro paso esencial para impulsar la inversión productiva a nivel federal. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son: la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. ¿Cómo funciona el Congreso?
Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Seguimos en la bancada con toda la información de la Cámara de Diputados. Esta semana que vamos a tener agenda de comisiones. Obviamente no se va a hacer la Comisión de Asuntos Constitucionales que estaba convocada para este martes a las 15 horas con proyectos que proponían interpelar al jefe de gabinete Manuel Adorni. Eso no va a ocurrir porque obviamente no hay a quien interpelar porque no hay más jefe de gabinete llamado Manuel Adorni. O sea, que quede claro que esto tiene que ver con que la reunión era en función de evaluar la conducta y su eventual salida. Esto hoy ya no lo tiene que hacer el Congreso porque lo hace con los jefes de gabinete en ejercicio. Lo mismo el Senado, que tiene una reunión en el mismo sentido el miércoles a las 15 horas, pero sí hay varias reuniones previstas. Coti Viñas se estudió todo, sabe muy bien qué horario es cada reunión, estuvo viendo, o sea, por ejemplo, mañana a las 11 bicameral del defensor de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Ahí estamos viendo en pantalla la agenda para esta semana, como vos decías, Mauri, con obviamente el cambio de la reunión de mañana, porque de bien en abstracto, básicamente. Me gustó después, la frase que usaste. De bien en abstracto. Ahí es importante, me parece, en el tema de defensor del niño, van a establecer, no sé si sabías, el reglamento para el nuevo concurso. Pero sí hubo un concurso. No, pero ese concurso se cayó. Se cayó. Y va a haber un nuevo concurso. Hay que ver cuáles son, hay que estar atento a ver cuáles son los requisitos que imponen en ese nuevo concurso. De todas maneras, recordemos, el concurso existió la persona seleccionada, se votó en diputados, pero la bicameral en su primera reunión que tuvo anuló el concurso. Sí, exactamente. Entonces, esa votación de diputados no sirve. La realidad es que si no se votaba en el Senado, esa votación tampoco sirve. No. O sea que, pero por lo pronto esto se trabó ya desde la comisión, ¿no? Exactamente. Bueno, seguimos, bueno, Coti. Después de la bicameral, entonces, a las 11 de la mañana, a la 1 del mediodía, se reúne la Comisión de Deportes para establecer la obligatoriedad de medidas de seguridad en actividades deportivas y recreativas, con proyectos de resolución y también proyectos de declaración. A las 2 de la tarde se reúne la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva para establecer su agenda de trabajo. Después, a las 2:30 de la tarde, hay una reunión del Grupo Parlamentario de Amistad con la República Bolivariana de Venezuela. El jueves también hay varios grupos de amistad, ahora cuando lleguemos a ese punto. Y bueno, obviamente continúa figurando en la agenda la comisión suspendida de asuntos constitucionales que ya mencionamos en varias oportunidades. El miércoles... Ahí te quiero ver. 1 de julio ya. Sí. Perdón, 1 primero de julio. empieza el mes Basta número 7. de memes con Julio Iglesias porque no es serio. En serio, no, pero en serio, basta. Aparte hay más Yo Julio, puedo- qué sé yo. Pero después que anuncies la agenda te puedo dar algunos datitos sobre el proyecto de
Antibarras. Eso, te estamos Bueno, esperando. Estamos armando perfecto. todo para que aparezcas. Para que llegues. Sí. Bueno, a las 10 de la mañana se reúne el miércoles la Comisión de Asuntos Municipales con el objetivo de evaluar proyectos de resolución y de declaración respecto del régimen federal de áreas metropolitanas, y a las 12 del mediodía se reúne la Comisión de Legislación Penal. Bueno, Sí. Bueno, la a comisión- ver, vamos a poner en contexto. Sí. En varias oportunidades hubo proyectos, se les llama antibarra, seguridad en espectáculos deportivos. Casi ninguno prosperó. No es fácil legislar sobre ese tema. O sea que, contame, ¿por qué esta vez crees, Silvia, que va a avanzar? Creo que va a avanzar primero porque la Libertad Avanza tiene más número y junto con sus aliados creo que ese proyecto va a tener un fuerte impulso acá. Miren quién lo está impulsando, una diputada muy cercana a Patricia Bullrich. Bueno, era ministra de Seguridad y ella impulsó un proyecto ya en 2018 que Sí. no prosperó y este que justamente quiere que avance. Quiere que avance, que es de hace un año, tampoco lo presentó ahora, lo Claro. presentó en marzo del 2025. Tiene, me parece que un punto central, no solo por el tema de los barras, que bueno, que estuvimos viendo cómo el poder protege muchas veces a los barras, lo vimos con el caso Agustina en Córdoba. El acusado era una barra de instituto Ujú. y estuvo con bastante protección hasta Claro. que lo detuvieron. Bueno, pero este proyecto, ¿qué quiere? Declarar como una asociación ilícita especial a los barra bravas. No, hay que ver Claro, ya de por sí, si hacen un acto delictivo, solo una asociación ilícita. exactamente, Ahora, pero además avanza sobre los directivos de los clubes, que ese me parece que es el dato más interesante. Ah. Todos sabemos que hubo barras delictivas siempre asociadas, muchas veces y protegidas por los clubes de fútbol. Bueno, en este caso, si se identifica el vínculo, Van a tener varias sanciones penales muy importantes. tenés que identificarlo eso, ¿no? No Tenés es que tan fácil. identificarlo, pero vas a tener penas que todas son no escarcelables. Quiere De decir cumplimiento que efectivo, más de 4 años. más de 3 años seguro. Seguro. Si querés te puedo decir cuáles son el tipo de penas que se pueden instaurar si se aprueba la ley. Decime, dale. De 3 años y 6 meses a 6 años, aquel que portara armas blancas, piedras, botellas u otros instrumentos contundentes en ocasión de un espectáculo deportivo. Las entran como cuando Te quieren. pregunto directamente, así nos vamos al Senado. Por ejemplo, para un directivo, ¿cuánta pena sería? Bueno, para un directivo te estoy hablando de hasta 6 años. Hasta 6 años. Bien. Un directivo que de alguna manera se lo identifique como parte activa, ya sea por apoyo logístico o otro tipo de regalarles participación. entradas protocolo o por Entrada no hay darles más, entrada no hay más. ¿eh? Entrada no hay más. las entradas normal o por No, dejarles no hay más, digo, no hay más entradas. bueno o no por se usa más dejarle que entrada ahora. controlen El tema de es ser molinete. trapitos, Molinete. tema de que son trapitos y si no le das la guita te rompen el coche. Hay que ver cómo identificás ahí al directivo, ¿no? Porque Claro. estás en las inmediaciones de la cancha. Pero Bueno. bueno, es un tema que Bullrich hace tiempo que está, no le ha ido bien hasta ahora, hay que decirlo, No. porque no es fácil legislar sobre estos temas, porque vos tenés que identificar el hecho delictivo en sí por encima de lo que ya supuestamente es una asociación ilícita. O sea, vos Exactamente. tenés una asociación ilícita. Y bueno, pero esto es algo todavía más sofisticado. Bueno, demostrámelo. Claro. No es fácil porque podés caer en cierta acusación hacia las apuradas, ¿no? Un directivo que dice, pero pará, es socio de un club y cometió un delito, pero yo no tengo la culpa que sea socio del club, digamos. No, ¿sí? pero si le regalas entradas, sí, ahí tenés alguna Sí, pero participación. tenés que identificar... ¿A quién le regaló las entradas? claro, ¿Quién aparte- maneja las entradas? Aparte, insisto, entradas no hay, no te quiero desilusionar con eso, no hay más entradas, no existe más eso. Ahora es directamente con carnet, con un Sí. QR, y quien tiene algún arreglo entra por molinete, no va a estar esperando que le pasen la entrada track, eso no hay más ahora. Entonces, por eso es hasta más complejo, ¿no? Está más difícil. Es más complejo, pero, Pero va a ser bueno, un es debate algún difícil. tipo de, digamos, obviamente tenés que ser socio, como soy yo de River, para poder entrar a la cancha. Igual, Claro. perdón, no entiendo por qué sería más difícil si la entrada no es física. ¿No sería al revés? ¿No es No, es más que vos si sos- traqueable que vos ingreses con un QR o...? No, si vos sos socio, Sí. vos entrás porque sos socio a una parte de la tribuna, Sí. salvo Boca y River, creo que tienen alguna restricción económica, pero vos no podés, como en las antiguas barras hace 40 años, los dirigentes se dice que le daban entradas, Ujú. iban con la entrada y se cortaba. Sí. Hoy no No existe la existe entrada eso. física
y si esas personas son socias, pasan el carnet como lo pasa cualquiera. Sí, Entonces, igual en River, para vos ir a la cancha, aunque seas... aunque seas socio, River te pide unos mangos. Sí, te cobra. Ni Pero por hablemos ahí- de las plateas que salen mucho más, ¿no? Pero una persona puede ser barra brava de River y estar y registrado como socio. Sí. En realidad puede ser registrado como socio y puede entrar con su carnet. Entonces es muy difícil Claro, acusar ok. a una comisión Bueno, directiva. también creo que el derecho de admisión ya funciona. Ya dentro. funciona, es algo bastante peculiar porque te piden documento para entrar a la cancha, entonces vos tenés que mostrar que no tenés antecedente. Es algo bastante peculiar porque vos Eso supuestamente... funciona bastante bien. Funciona, es un tema, porque evidentemente si vos llegaste hasta la puerta de la cancha es porque tenés acceso libre a una vida que ahí no supuestamente tiene ese límite. Funciona, quita mucho tiempo. La verdad que es bastante tedioso tener que estar mostrando un DNI antes de entrar. Pero bueno, ahora por encima de esto me parece que va en función más que del operativo, este proyecto, en función de desmantelar estas redes que Bullrich dice integran no solamente personas que se definen como hinchas caracterizados, sino también dirigentes. Bueno, miércoles empieza el debate a la mañana, pero ese día y el día siguiente se va a estar definiendo seguramente lo que íbamos a ver el jueves pasado. Sin Adorni en la agenda, dijeron en el Senado, bueno, ya fue. Sesionemos, tenemos Ahora un montón sí. de temas. Ahora sí, la semana que viene es corta. Claro, eso. También la Era semana bastante próxima, complejo. jueves y viernes feriado, jueves feriado, viernes puente, así que con margen acotado para el trabajo que tienen que hacer en Exactamente. la Cámara Alta, porque aparte recordemos que después de la semana corta ya estábamos muy cerca del inicio del receso, Exacto. ¿no? Bueno, contame. Bueno, a ver, entonces, como mencionábamos más temprano, a partir de la salida del ex jefe de gabinete Manuel Adorni, el oficialismo busca destrabar su agenda parlamentaria, sobre todo en la Cámara Alta, donde tiene una batería de proyectos muy importantes para continuar trabajando. Y como mencionaba antes Silvia y también Mauricio, se espera que entre mañana y el miércoles haya una nueva reunión de labor parlamentaria para ver, terminar de cerrar la sesión para este jueves. Recordemos que la semana pasada en el Senado de la Nación no hubo quórum en la sesión que, además de los proyectos de interpelación a la ahora ex jefe de gabinete, se iba a tratar el proyecto de Federico Sturzenegger de inviolabilidad de la propiedad privada. Por lo tanto, eso quedó nuevamente pendiente en el Senado para su tratamiento. Un proyecto que además todavía no se termina de conocer el detalle de su última versión. Nosotros Vos mencionábamos dijiste que son antes, 12 versiones. hasta acá había 12 versiones. Yo puedo asegurar que hubo 12 versiones. ¿Leíste las 12? Por lo menos. No Leí tuve el número acceso 12. a la 12, pero sí sé que existe ese documento. Existe ese documento y ¿Pero lo dice siguen 12 arriba? modificando. BF12. Sí, y lo siguen modificando. dice el Lo que sí documento, me versión final dijeron que 12. ya está firme es que no se sabe cuánto, pero van a establecer un límite de cantidad de kilómetros. Ujú. No se sabe ¿Recordá cuánto. para qué? ¿Para qué? Para que los empresarios extranjeros no se puedan comprar todas las tierras sin ningún tipo de restricción. Y el otro tema que es muy importante, el tema de... Pero eso es más difícil que se dé que un país venga a comprar una tierra y va a tener que participar el Congreso Nacional. No sé si es tan difícil como parece, ¿eh? Bueno, puede ser que Porque hay países que tienen mucha influencia sobre las empresas de esos países que salen al mundo, ¿no? Bueno, eso... En Asia, por ejemplo, todas las empresas tienen mucha cercanía a los gobiernos. Exactamente. Bueno, ahí Las también empresas de se punta, ¿no? estableció que si una empresa tiene participación, el Estatal. gobierno nacional, una participación estatal, van a tener que venir no solo nación, provincia y el Congreso. Claro. Debe estar muy contento, pero muy contento con estos cambios Federico Sturzenegger. Debe estar feliz de la vida. Bueno, no le queda otra. No, la verdad es que la semana pasada, mientras nosotros decíamos esto de que seguían surgiendo nuevas versiones del dictamen, la intención inicial sobre este proyecto era hacerle cambios en el recinto. Nosotros recordábamos que hace ya, si no me equivoco, 3 semanas aproximadamente, hubo una sesión donde se terminó empiojando todo, en un cuarto intermedio se termina definiendo que el oficialismo retire de la sesión el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada,
justamente porque, además, digamos, de lo que estaba sucediendo respecto del tema Adorni... En ese momento no era un tema con Adorni, ¿eh? ¿Qué eran? No, era un problema de que no estaban de acuerdo con el texto. No, pero había, eran más cuestiones. No era solamente inviolabilidad de la propiedad privada. No, el día que se retiró inviolabilidad privada claro, de una sesión era porque no tenían acordado el texto. No tenían acordado ni ese punto ni en tema algunas diferencias con el manejo del fuego. Ojo que hay muchos también, radicales... Bueno, porque vale la pena también decir esto, Sí. está bueno, Sil, porque no es solamente el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada vinculado al tema de venta de tierras a los extranjeros, digamos. Es un proyecto que tiene muchos otros puntos, pero que quizás no tienen tanta resistencia o tanta dificultad para llegar al texto final. Por eso no lo estamos mencionando. De todas maneras, obviamente que lo vamos a continuar repasando porque, se espera que llegue al recinto posiblemente esta semana y después también tiene que avanzar en la Cámara de Diputados. Lo que quería decir es que la semana pasada estuvo también Federico Sturzenegger en el Senado de la Nación, hubo varias reuniones en el Senado y, lógicamente, la duda era si... aceptaba o vos decías no le queda otra. Bueno, es cierto, no tiene mucho margen el ministro, pero ¿qué tanto estaba dispuesto a ceder con el texto original de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada? Porque, como decíamos, se le hicieron muchas modificaciones y así todo tampoco hay claridad o certeza absoluta de que él sea la versión 12 la que efectivamente va a llegar al recinto. Voy a agregar un datito más. Tema de manejo del fuego. Proyecto impulsado por Máximo Kirchner. Hay algunos radicales que creen que en el tema de los bosques nativos hay que mantener los 60 años de que se impida que puedan ser usados para otro fin. Uh-huh. Y ahí también estaban muy ajustados con los votos. Bueno, puede ser que algunos capítulos estén con los votos justos y que Patricia Bullrich, la jefa de la Libertad Avanza del Senado, diga, bueno, llegamos hasta acá. Uh-huh. Si se caen como el texto empieza por el Senado, de ser así, llegará recortado, como Claro. llegó recortado el presupuesto al Senado en diciembre, Uh-huh. con un capítulo entero que no entró. Bueno, quizá eso sea bastante fino, ¿no? Sí, bueno, efectivamente. Pero decíamos, y para volver un poco a las placas, uno de los puntos principales para la sesión que busca tener el oficialismo esta semana en el Senado, con este objetivo de retomar la actividad, de destrabar la actividad, sobre todo en la Cámara Alta, es el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada. Además, también se podrían tratar la ley hojarasca, que nosotros mencionábamos antes, no imaginamos que tenga demasiado conflicto, ¿no? para su aprobación. Ley hojarasca que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados y que recordamos que habla de la obsolescencia de determinadas normas, entre otros puntos. Otro de los temas que también está pendiente y que también mencionábamos más temprano tiene que ver con una serie de pliegos, entre ellos el pliego de Víctor Pecino, quien cumple 75 años a fines de julio, y entonces también se espera la aprobación por parte del Senado en esta sesión. Todos los pliegos, digamos. Todos los pliegos. Este Obviamente pliego lo mencionamos Va específicamente. a ser muy discutido ese pliego. Sí. Va a tener votos negativos, por lo menos, de Unión por la Patria, No, pero va a ser... que en la última sesión votó todos, menos 2. Claro, pero va a ser muy discutido porque yo cuando estuve en las audiencias públicas y trataron el tema Pecino, fue muy, pero muy duro, con insultos, con acusándolo de corrupto. Mencionaron una película que no me acuerdo el nombre, de cómo lo llamaban en tribunales, digamos, va a estar muy discutido. Picante. Va a ser picante, digamos, Picante. la discusión del juez que apoyó la reforma laboral y la intervención de la UOM. Efectivamente. Bueno, también en el Senado de la Nación va a haber dos nuevas citaciones de la Comisión de Acuerdos para mañana y para el miércoles, nuevas audiencias públicas, otra serie de pliegos que también van a ser tratados por el Senado. Hay 22 pliegos que están en análisis, 11 candidatos para cada uno de los días, 11 para el martes, 11 para el miércoles, de la provincia de Buenos Aires, también de la ciudad de Córdoba, también de Cava, Tucumán, Misiones, Corrientes y Chaco. Decíamos que este sería más o menos el planteo de los ejes principales para la sesión de este jueves.
Pero también hay otros proyectos, venimos diciendo, hay una batería de proyectos muy importantes en el Senado de la Nación, también en la Cámara de Diputados, obviamente. Entonces, yo quería hacer un breve repaso de cuáles son los temas que están en espera, están pendientes por parte del oficialismo, que a partir de todas las discusiones vinculadas con el ex jefe de gabinete, quizás algunos temas costaron avanzar. Por ejemplo, la reforma electoral. Bueno, uno de los grandes pendientes de La Libertad Avanza, que muy probablemente Diego Santilli, quien ya ha sido uno de los encargados de tener diálogos con los gobernadores, diálogos que va a mantener justamente por esto que mencionábamos de la absorción del Ministerio del Interior dentro de la jefatura de Gabinete de Ministros. Pero bueno, uno de los temas centrales y que también es importante para el gobierno de cara a las elecciones del año que viene tiene que ver con la reforma política, la reforma electoral, que incluye, entre otras cosas, la eliminación de las PASO con la posibilidad de que se suspendan. En tal caso, bueno, negociaciones que todavía se desconocen o que se desconoce cuál va a ser su fin. También está pendiente la ley de lobby, en la Cámara de Diputados, junto con la ley de sociedades, que también fue presentada hace poco por el oficialismo. Está pendiente también la media sanción del Superrigi. Recordemos que la semana pasada la Cámara de Diputados le dio media sanción, pero le resta todavía el tratamiento en el Senado. La reforma de la ley de salud mental, que ha tenido una serie de reuniones de comisión en la Cámara Alta, y también en su momento dentro de este paquete se había enviado también la derogación de la ley de etiquetado frontal. Así que parte de los proyectos que presentó el oficialismo en el último tiempo y que todavía quedan pendientes en el Congreso de la Nación, que efectivamente va a seguir teniendo mucho trabajo. Perfecto, jueves seguramente sesión. Antes de despedirnos, recordemos, hoy es el día del camarógrafo, así que feliz día a todos los que están detrás de cámara, que no solamente permiten que hagamos este programa, sino que todas las actividades de la Cámara de Diputados, todas las comisiones, todas las sesiones, se transmitan y sean vistas por todos los interesados. Siempre digo lo mismo, cambió la historia del Congreso a partir de que se firma todo lo que se hace, las comisiones ya no son las mismas. Pensemos que en salitas chiquititas antes podíamos estar 10, 15 personas, 50, 100 como mucho. Hoy hay 5, 7, 8 mil, hasta 25 mil a veces que se conectan para ver lo que pasa, y todo gracias a los camarógrafos. Así que feliz día a todos. Gracias, señorita Viñas. Muchas gracias. Ya me acordé que había pasado en la sesión, lo digo rapidísimo, era lo del pliego de Micheli. Ah, el pliego de Micheli, exactamente. Y gracias, Silvia Racher, por esta hora. Queremos volverte a ver. Gracias a ustedes también. Mañana de vuelta estamos acá a las 13 en la bancada. Hasta luego. ¿Quiénes conforman